Hola, nosotros somos el grupo número 4 y hablaremos de los trastornos de la paratiroides y del páncreas. Los integrantes del grupo son Dayana Figueroa, su servidor Miguel Marroquín, Pablo Méndez, Flor Salguero y Mariam Nubio. El contenido que les expondremos se dividirá en diferentes enfermedades, las cuales son hipoparatiroidismo, tetania paratiroidea, hiperparatiroidismo, síndrome hipercalcémico agudo, pancreatitis aguda fulminante y pancreatitis crónica, esteatorrea pancreática y cáncer del páncreas. A modo de introducción, pues sabemos que las glándulas tiroides regulan funciones vitales del metabolismo por medio de la producción de hormonas, pero el trastorno de la secreción de dichas hormonas puede llevar a diferentes enfermedades como las que se les presentarán a continuación. De igual forma, pues el páncreas es otro órgano fundamental del cuerpo que puede enfrentar pues problemas como la pancreatitis, la estatorrea o en casos graves pues el cáncer en el mismo órgano. Empezaremos hablando del hipoparatiroidismo y la tetania paratiroidea. La definición de esta pues es una enfermedad donde hay una reducción por diferentes factores, los cuales pues, veremos más adelante, de la hormona paratiroidea, la cual pues tiene como función principal regular los niveles de calcio y fosfato en el cuerpo. Esto se caracteriza pues porque hay una disminución de los niveles de calcio y también un aumento de los niveles de fósforo en el torrente sanguíneo. La deficiencia de calcio pues, sanguíneo hace que las neuronas y las fibras musculares se despolaricen y produzcan pues, espontáneamente potenciales de acción. Esto pues, a su vez produce contracciones, espasmos y tetania paratiroidea. La tetania paratiroidea no es más que pues, espasmos y calambres musculares de manera sostenida, como se ven en las imágenes, pues se traban, por decirlo de alguna manera, las partes del cuerpo. Entre sus causas de origen y patogenia, pues podemos dividir en hipoparatiroidismo verdadero, pseudohipoparatiroidismo e hipoparatiroidismo neonatal transitorio. Hablando específicamente del hipoparatiroidismo verdadero, pues este se puede dividir en tres tipos principales. El primero sería el causado por destrucción o remoción de los tejidos paratiroideos. Entre esos podemos mencionar el hipoparatiroidismo postquirúrgico, pues este es el más común. Pues se da al momento de retirar por daño o de manera irreversible pues las glándulas paratiroideas. Estas son pues, las encargadas de secretar la hormona paratiroidea. Se considera que pues es permanente cuando el mismo pues persiste por más de 6 meses. Por otro lado tenemos el síndrome de hueso hambriento. Este es una complicación de los pacientes que cursan con hipoparatiroidismo y que deben pues ser sometidos a paratritectomía, que sería la operación de la paratiroides, para corregir este trastorno. Se desarrolla posteriormente a la intervención quirúrgica. También tenemos pues el hipoparatiroidismo autoinmune. Esta es la segunda causa más frecuente pues, de hipoparatiroidismo, perdón, y pues puede presentarse de forma aislada como parte de los síndromes poliglandulares. Se ha descrito tanto anticuerpos contra el tejido paratiroideo como anticuerpos contra el receptor sensible al calcio celular. También tenemos a los que son causados por alteraciones de la acción de la PTH o la hormona paratiroidea. Entre esos podemos mencionar pues la depresión severa de magnesio. La depresión o el exceso de magnesio pues puede causar hipocalcemia como consecuencia de un hipoparatiroidismo funcional. El magnesio es esencial para la secreción de la PTH y la activación pues del receptor de la misma. También tenemos hipomagnesemia. Pues estos son casos raros. Cuando se administra magnesio por vía parenteral o se acumulan en presencia de insuficiencia renal, aumentan los niveles de magnesio. Y esto pues hace que aumente la secreción de PTH. La secreción de PTH es inhibida. Entonces el magnesio como el calcio pues pueden activar los receptores extracelulares de calcio y suprimir la liberación de PTH. También tenemos la alteración constituida por receptores sensibles de calcio. El receptor pues activado de calcio suprime a la secreción de PTH, lo que lleva al desarrollo de hipocalcemia temprana que se evidencia generalmente con convulsiones neonatales. Por último, como parte de el hipoparatiroidismo verdadero, tenemos el causado por desórdenes genéticos que afectan a la síntesis y acción de la PTH. Aquí podemos mencionar el síndrome más común, que sería el de Yorke, que se caracteriza por aplasia o hipoplasia del timo y de las glándulas paratiroideas, cardiopatías congénitas y alteraciones faciales.
Otros de estos podrían ser la hipomagnesemia familiar, hipoparatiroidismo con linfodema, hipoparatiroidismo con sordera sensorial. Ahora hablando del pseudohipoparotiroidismo, este se caracteriza porque existe una resistencia periférica a la acción de la PTH. Por lo tanto, la misma se encuentra normal aumentada con niveles bajos de calcio sérico y niveles elevados de fosfato. Esta puede ser de tipo 1A, pues aquí hay un defecto en la actividad de la proteína GSA y una reducción de la actividad de esta proteína, pues es la causa del fallo del acople del receptor de la PTH, ya que su misión pues, principal es la de el acople del receptor de la proteína paratiroidea y de otras hormonas. También tenemos las de tipo B, que se heredan de forma autosómica dominante de la línea materna, y de igual forma pues presentan deficiencias de la actividad de la proteína GSA. También tenemos las de tipo 1C. Aquí hay resistencia a múltiples hormonas, no solo a la PTH. Sin embargo, en este caso, pues no hay deficiencia demostrada de la actividad de la proteína GSA. También tenemos las de tipo 2. Aquí pueden presentarse, pues, tratarse de un defecto adquirido y se cree que a niveles deficientes de vitamina D, pues pueden llevar a una resistencia a la PTH. Y por último tenemos el pseudoparatiroidismo, que es un defecto genético sobre la proteína GSA. Y este se caracteriza porque es causado por ser heredado de la línea paterna. Y aquí igual hay un defecto sobre la proteína GSA. Por último, pues tenemos aquí al hipoparatiroidismo neonatal transitorio. Este se presenta pues con relativamente frecuente en el caso de que la madre pues curse con un adenoma paratiroideo cuando está pues el cual causa hipocalcemia durante el embarazo, lo cual pues induce a que el feto nazca o tenga un estado de hipoparatiroidismo que persiste al nacer y que desaparece al cabo pues de uno o varios meses, y en la mayoría de los pacientes pues tiene una evolución pues benigna y una recuperación total. El cuadro clínico, pues este se caracteriza a nivel neuromuscular por la presencia de parestesis periorales, también espasmos laringeos, tetania, convulsiones, coria, parkinsonismo, miopatía, signos de Chopstock y también signos de troceo. A nivel cardiovascular, pues se presenta dolor torácico, arritmias cardíacas y insuficiencia cardíaca refractaria a tratamiento. A nivel digestivo, pues se presenta estatorrea. A nivel ocular puede presentarse cataratas. A nivel óseo, pues hay un acortamiento de cuarto y quinto grado del metacarpio y puede presentarse también una talla baja en los pacientes, y en diferentes áreas pues puede presentarse astenia, adinamia y cefaleas. La fisiopatología, pues en condiciones normales la hormona paratiroidea es fundamental para mantener la reabsorción tubular renal distal del calcio filtrado y por tanto para mantener pues, las concentraciones de calcio extracelular. La función principal de esta pues es mantener, como ya dijimos, la concentración de calcio, y pues esto lo hace de diferentes formas. Primero, pues aumenta la reabsorción ósea que lleva a la liberación de calcio por parte de huesos a la sangre. También hay una disminución de la eliminación de calcio renal, y pues hay una acción indirecta sobre el aumento de la reabsorción de calcio en el intestino a través de la estimulación de la producción de calcitriol. Esa es una forma activa de la vitamina D. El calcio a través del sensor de calcio y la vitamina D a través de su receptor nuclear inhiben la síntesis y liberación de PTH. Pues este sistema de retroalimentación es pues un mecanismo homostático esencial pues que mantiene el calcio del líquido extracelular pues regulado. En el caso del hipoparatiroidismo pues hay una disminución de la concentración de calcio sérico como resultado de la alteración en la producción o en la acción de la PTH, lo que conlleva la disminución de niveles de 1,25 de hidroxicalciferol, y lo cual pues inactiva a los osteoclastos, lo que disminuye así la reabsorción de calcio intestinal y pues aporte de calcio al hueso al líquido extracelular. Por otra parte, también a nivel renal pues aumenta la excreción de calcio y la reabsorción de fosfato asociado pues a la disminución de la actividad de la PTH, lo cual causa que exista una hipocalcemia y una hipofosfonemia. La hipocalcemia, por su parte, pues causa que las neuronas y fibras musculares, como ya mencionamos, se despolaricen y pues produzcan espontáneamente potenciales de acción, lo cual pues produce contracciones, espasmos y la tetania ya mencionada. Métodos de diagnóstico clínico de gabinete. En Guatemala, como en otras partes del mundo, pues para diagnosticar el hipoparatiroidismo se analizan los antecedentes médicos o la historia clínica. Se realizan exámenes físicos y se apoya pues en exámenes de laboratorio y de imágenes.
En la historia clínica, pues se le pregunta al paciente si ha tenido alguna cirugía reciente de cuello o de tiroidemia o paratiroidemia. También se le pregunta el historial pues, familiar, si algún familiar pues padece de esta enfermedad, y también si tiene síndromes genéticos, los cuales pues pueden ser importantes a la hora de tener el tratamiento de esta enfermedad. También en el examen físico pues se busca la presencia de signos de Chopstead. Estos pues se dan al golpear pues la mejilla. Se busca que al golpear la mejilla se dé como una contracción muscular bucal, como en la imagen que vimos. Y también se busca signos de truseo. Aquí son espasmos musculares, pero en este caso son en la mano, y la mano se encuentra como trabada en forma de garra, más o menos. Luego en los exámenes de laboratorio, pues estos se analizan y se buscan los niveles de PTH en suero. En presencia de hipoparatiroidismo, pues estos se encuentran disminuidos. También se ven los niveles de calcio y fosfato en suero, siendo el calcio pues disminuido y el suero aumentado. También se analizan los niveles de calcio y fosfato en orina. De igual forma, el calcio se encuentra disminuido y el fosfato aumentado. Y los niveles de magnesio sérico, el cual, pues como ya mencionamos, es importante para la secreción de la PTH. Por último, el diagnóstico pues también se puede apoyar en exploraciones radiológicas. En la tomografía axial computerizada, que es uno de los pues, exámenes más comunes de radiología usados, se encuentran pues calcificaciones, sobre todo a niveles de los ganglios basales, en un elevado porcentaje de los casos, y en el hipoparatiroidismo, en el pseudohipoparatiroidismo se encuentran normalmente estas calcificaciones en el 100% de los casos. El tratamiento. El tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico. En el caso del farmacológico va a depender si el hipoparatiroidismo es agudo o crónico. En el caso del hipoparatiroidismo, pues generalmente agudo, generalmente ocurre después de la cirugía. Se indica administrar un bolo de gluconato de calcio al 10%, es decir, 10 cc diluidos en 100 ml de solución de dextrosa al 5% para pasar por vía endovenosa en 5 a 10 minutos. De ser necesario en pacientes con hipocalcemia severa, pues que no pueden recibir suplemento por vía oral, se puede administrar una infusión continua de gluconato de calcio a razón de 15 miligramos por kilogramo, teniendo en consideración que 10 cc de gluconato de calcio al 10% proveen 90 miligramos de calcio elemental. Por su parte, en el hipoparatiroidismo crónico, pues al paciente se le receta calcio, el cual pues se utiliza como suplemento de calcio, como carbonato de calcio o el citrato de calcio. También se le dejan metabolitos de vitamina D, como el calcitrol. Pues este es un metabolito activo de la vitamina D, el cual pues ayuda a mantener los niveles de calcio sérico, ya que mejora la absorción en el intestino. El calcitrol pues se puede administrar en dosis amplias, desde 0.25 hasta 2 microgramos al día, en una sola toma si se trata de dosis bajas, o de 2 a 3 tomas diarias en dosis mayores. También se le dejan diuréticos tiacídicos. El fundamento para usar este tipo de medicamentos es por su mecanismo de acción y su influencia en la reducción de calcio urinario, disminuyendo pues la excreción renal del mismo, efecto que puede evidenciarse a los 2 o 3 días de iniciarse el tratamiento. Y por último, pues actualmente se está planteando el uso de la paratormona sintética humana, péptido 1,34, perdón, conocida comercialmente como teriparatide. Pues esta actualmente se está probando todavía en estudio, por lo cual no es usada normalmente. Ahora en el tratamiento no farmacológico, pues este se basa prácticamente en la dieta, y en donde se busca pues una dieta rica en calcio, lo cual puede incluirse productos lácteos, verduras o hojas verdes, brócoli y alimentos enriquecidos con calcio, como algunos jugos de naranja y cereales en el desayuno. También pues se busca no comer alimentos que sean altos en fósforo. El pronóstico de la enfermedad. Si se hace un diagnóstico pues temprano, el pronóstico es favorable y pues el desenlace clínico será bueno. El pronóstico del hipoparatiroidismo puede variar también dependiendo de la causa y la efectividad del tratamiento. El hipoparatiroidismo es una enfermedad crónica que requiere pues un manejo a largo plazo para controlar los niveles de calcio en sangre y prevenir complicaciones, con un tratamiento adecuado que incluya pues, como ya mencionamos, calcio y vitamina D, así como un seguimiento médico regular, ya que muchas personas con hipoparatiroidismo pueden llevar una vida normal, pero es necesario que tengan pues controles, ya que pueden presentarse los síntomas asociados a la enfermedad, y pues pueden existir episodios de subida o bajada de calcio y presentar los síntomas que ya mencionamos, por lo cual es necesario que siempre esté bajo la supervisión y cuidado de un médico.
Por último, hablaremos de la incidencia, prevalencia, mortalidad y morbilidad. Pues la incidencia y prevalencia del síndrome de hipoparatiroidismo en Guatemala pues no se conoce con exactitud debido a la falta pues de estudios poblacionales específicos. Sin embargo, algunos estudios han situado pues la incidencia del hipoparatiroidismo a nivel mundial, que es de 23 a 37 casos por cada 100 personas al año. También se conoce que esta enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres, siendo las mujeres pues las que representan un 75% de los afectados por la enfermedad. También podemos seguir hablando que lo más común pues es que alrededor del 75% de los casos se da por hipoparatiroidismo iatrogénico después de una cirugía. Y también pues seguido por un 24% de los que se dan por trastornos genéticos o metabólicos, y solo un 1% pues se da por otras causas como infiltración de las glándulas o extracción autoinmune. Por último, pues se sabe que el grupo etario se encuentra alrededor de los 45 años, ya que este es aproximadamente el 74% de todos los pacientes que presentan dicha enfermedad. Ahora vamos a hablar sobre la enfermedad del hiperparatiroidismo. Comencemos por su definición. Pues podemos definirlo como una enfermedad que se caracteriza por un aumento excesivo de la producción y secreción de la hormona paratiroidea o PTH por las glándulas paratiroides, lo cual conduce a una serie de manifestaciones clínicas y bioquímicas. Este trastorno puede ser primario, secundario o terciario. En el primario, pues la causa principal es un adenoma paratiroideo, la cual puede ser también como hiperplasia paratiroidea o carcinoma de paratiroides. Mientras que el secundario es la hipersecreción de PTH, la cual es una respuesta compensatoria a una disminución crónica de los niveles de calcio en sangre, generalmente debido a enfermedades crónicas. Y el terciario se produce cuando la hiperplasia de las glándulas paratiroides secundarias a hiperparatiroidismo secundario persiste después de corregir la causa subyacente. Pues también este trastorno puede provocar una serie de complicaciones como osteoporosis, fracturas óseas, cálculos renales, hipercalcemia, trastornos neurológicos y algunas alteraciones cardiovasculares. Ahora, hablando un poco de sus causas, origen y patogenia, con las causas, podemos ver que las principales del hiperparatiroidismo primario son adenoma paratiroideo, la cual es la formación de un tumor benigno en las glándulas paratiroides, la cual es la causa más común. También podemos ver la hiperplasia paratiroidea, la cual ocurre cuando varias glándulas paratiroideas se vuelven hiperactivas, produciendo un exceso de PTH. Y podemos también observar la carcinoma paratiroideo, la cual, aunque es raro, el carcinoma paratiroideo puede provocar un hiperparatiroidismo primario más grave y resistente a tratamientos. Con el secundario podemos definir a tres causas también. La primera pues puede ser por insuficiencia renal crónica, la cual conduce a una disminución de la capacidad de los riñones para metabolizar el calcio y fosfato, lo que estimula la secreción excesiva de PTH. También encontramos la deficiencia de vitamina D, la cual recordemos que es crucial para la absorción de calcio. Por ende, su deficiencia conduce a una hipocalcemia, estimulando la producción excesiva de PTH. Y también está la mala absorción intestinal, la cual es condiciones como la enfermedad celíaca o enfermedades inflamatorias intestinales pueden interferir con la absorción de calcio y vitamina D, desencadenando esta hiperparatiroidismo secundaria. Y con el terciario, pues esta se desarrolla como un resultado de una hipersecreción prolongada de PTH en respuesta a un hiperparatiroidismo secundario no tratado, lo cual, pues esto ocurre especialmente en pacientes con enfermedad renal crónica que han recibido trasplantes de riñón. Ahora, viendo un poco de su origen y patogenia, podemos definir a cuatro. El primero, por expresión genética. El hiperparatiroidismo primario a menudo está asociado con mutaciones genéticas que afectan la regulación del ciclo celular y la proliferación celular en las glándulas paratiroides, las cuales están específicos 4 genes, los cuales son la MEN1, la CDC73 y la CASR, las cuales son los genes más comunes. También podemos hablar de los factores ambientales, los cuales, como podemos recordar,
se puede definir como la exposición a la radiación ionizante, que estos pueden desempeñar un papel para el desarrollo de esta enfermedad. La radiación de la cabeza y el cuello, por ejemplo, se han asociado con un mayor riesgo de adenomas paratiroideos. También puedo mencionar la interacción hormonal, debido a que la regulación del calcio sérico es fundamental en la patogenia del hiperparatiroidismo. La disminución de estos niveles en sangre estimula la secreción de PTH a través de los receptores sensoriales de calcio en las glándulas paratiroides, y este aumento de PTH a su vez promueve la liberación de calcio del hueso, aumentando así la absorción intestinal de calcio y disminuyendo la excreción renal. Y por último podemos ver aquí al microambiente tumoral. En el caso de adenomas paratiroideos, el microambiente tumoral desempeña un papel crucial en la patogenia, ya que factores como la angiogénesis y la interacción con células estromales pueden promover el crecimiento de la supervivencia del adenoma. Ahora, viendo un poco del cuadro clínico, puedo mencionar estas causas. Primero, fatiga y debilidad. Estos son síntomas comunes debido a que la hipercalcemia y el equilibrio en el metabolismo del calcio se ve afectado. También puedo mencionar el dolor óseo y articular. El exceso de PTH puede conducir a esta resorción ósea, causando un dolor en los huesos y articulaciones. También puedo mencionar a la poliuria o polidisia, la hipercalcemia resultante del hiperparatiroidismo puede provocar este aumento de excreción renal del agua y deshidratación, lo que se manifiesta como poliuria, que es el aumento de la micción, y polidisia, que es el aumento de la sed. También podemos ver estreñimiento, ya que la hipercalcemia puede ralentizar el tránsito intestinal, causando estreñimiento. También podemos ver náuseas, vómitos y pérdida de apetito. La hipercalcemia pues, puede afectar el tracto gastrointestinal, como bien lo mencionamos, provocando estos síntomas digestivos. Y también podemos mencionar el desarrollo de calcinosis, lo cual en casos severos y crónicos se ve. Y el hiperparatiroidismo puede contribuir al depósito de calcio en la piel y los tejidos blandos, resultando en la formación de calcinosis cutánea. Ahora, viendo un poco de su fisiopatología, podemos definir que el hiperparatiroidismo se caracteriza por un aumento en la producción y la liberación de la hormona paratiroidea, PTH, por parte de las glándulas paratiroides. Los aspectos principales de la fisiopatología podemos mencionar empezando definiendo la regulación del calcio. La PTH desempeña un papel fundamental en la regulación de los niveles de calcio en sangre. Cuando estos niveles disminuyen, las células paratiroideas liberan PTH, lo que estimula la liberación de calcio en el hueso, y la reabsorción del calcio en los riñones y la conversión de vitamina D activa, lo que esto puede aumentar la absorción intestinal del calcio. En el hiperparatiroidismo, este mecanismo de retroalimentación se ve alterado, lo que resulta en una secreción excesiva e inapropiada de PTH, provocando la hipercalcemia. También podemos mencionar a los efectos del tejido óseo, ya que el exceso de PTH estimula la reabsorción ósea, es decir, la liberación de calcio y fosfato del hueso hacia la circulación sanguínea. Este proceso aumenta la remodelación ósea y conduce a la pérdida de densidad mineral ósea, lo que aumenta el riesgo de osteopenia, osteoporosis y algunas fracturas óseas. También puedo mencionar los efectos del riñón, ya que la PTH aumenta la reabsorción del calcio en los túbulos renales, mientras que inhibe la reabsorción de fosfatos. También la interacción con la vitamina D, ya que la PTH también estimula la producción de la forma activa de la vitamina D. Efectos cardiovasculares y neurológicos, puedo mencionar que la hipercalcemia asociada con hiperparatiroidismo puede afectar la excitabilidad neuronal y la función cardíaca. Y algunos efectos sobre otros órganos como puede ser la piel, el sistema gastrointestinal y el sistema musculoesquelético. Con los métodos de diagnóstico puedo mencionar la evaluación clínica, la cual el médico pues, va a recopilar información sobre fatiga, dolor óseo, antecedentes médicos relevantes también, y el examen físico, en donde se detectan signos de debilidad muscular, dolor óseo, hipertensión arterial y hallazgos cutáneos. También están las pruebas de laboratorio.
las cuales están los niveles de calcio en sangre, como bien vimos, tienen que estar elevados. Los niveles de PTH también se miden, y los niveles de fósforo en sangre y orina, y la creatina y función renal. También están los estudios de imagen, como por ejemplo la ecografía de tiroides y paratiroides, la tomografía computarizada o resonancia magnética, y la gammagrafía con tecnesio 99M Sestamibi. En esta última, pues es una técnica de imagen nuclear que puede utilizarse para localizar adenomas paratiroideos. Con los tratamientos puedo mencionar a los farmacológicos como los bifosfatos, ya que como por ejemplo el alendronato y pamidronato, los cuales se utilizan para inhibir la reabsorción ósea. También están los calcimiméticos, como el sinacalcet, que estos actúan estimulando estimulando a los receptores de calcio en las glándulas paratiroides, lo cual va a reducir la secreción de PTH. También puedo mencionar análogos de la vitamina D. También puedo mencionar la terapia hormonal, ya que en casos selectos, especialmente en pacientes con hiperparatiroidismo secundario, esto puede ser necesario para la administración de una hormona tiroidea sintética para corregir el hipotiroidismo subyacente. Con los tratamientos no farmacológicos puedo mencionar a la cirugía paratiroidea, que en este caso la cirugía se sugiere pues en pacientes sintomáticos con niveles muy elevados de calcio en sangre, o en presencia de complicaciones como nefrolitiasis. También está la dieta y suplementación, y la monitorización y seguimiento. Con el tema de la incidencia, puedo mencionar que unos estudios realizados en 1980 y los 2000 en el Hospital General San Juan de Dios encontraron que la incidencia es del 0.25, y en un estudio de los años 2000 a 2010 el Hospital Herrera Geraldi encontró que la incidencia es de 0.5, y es más común en mujeres que en hombres, como vemos en la gráfica. Con la prevalencia podemos ver que en los mismos años el Hospital General San Juan de Dios encontró que la prevalencia es de 0.4 en autopsias, y en el Hospital Herrera Geranti es de 0.8, y vemos que la relación de los niveles de PTH con la edad son inversamente proporcionales, ya que a medida que disminuye la edad los niveles van aumentando. Y con relación a la mortalidad y o morbilidad, en el mismo año, 1980 a los 2000, el Hospital General San Juan de Dios reportó una mortalidad de hiperparatiroidismo del 3.2%, mientras que el Hospital Herrera Geraldi no encontró ninguna muerte por paratiroidismo. Bueno, buenas tardes, yo soy Stephanie Nufio y les voy a hablar sobre el síndrome hipercalcémico agudo. Para entrar en contexto, vamos a definir la hipercalcemia, que es una condición caracterizada por niveles elevados de calcio en la sangre, generalmente definida como concentraciones séricas superiores de 10.5 a 11 miligramos por decilitro. Esto puede ocurrir debido a diversos factores, como un aumento en la absorción de calcio desde el tracto gastrointestinal, una liberación excesiva de calcio desde el tejido óseo, o una reducción de la capacidad de los riñones para eliminar el calcio del cuerpo. Aunque tanto el riñón como el tracto digestivo, a través de la hormona paratiroidea y la vitamina D, desempeñan un papel crucial en la regulación del equilibrio fosfocálcico del organismo. El incremento neto de la liberación de calcio del tejido óseo suele ser la causa primaria de la hipercalcemia. La hipercalcemia se caracteriza por niveles elevados de calcio, como ya mencionamos, siendo considerada una urgencia médica cuando supera los 10.5 miligramos por decilitro en un rango normal de 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro, y especialmente crítica cuando supera los 14.5 miligramos por decilitro. Esta condición puede presentarse de forma repentina o estar asociada a enfermedades tumorales avanzadas, a menudo involucrando la activación de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Es importante tener en cuenta que solo el 45% del calcio sérico se encuentra en forma iónica o activa, mientras que el restante 55%
está unido a otras sustancias, principalmente proteínas y en menor medida a fosfato, lo que puede influir en la precisión de las mediciones de calcio en sangre en caso de alteraciones de la concentración de estas proteínas plasmáticas. La hipercalcemia generalmente se debe a la resorción excesiva ósea, siendo las causas más comunes el hiperparatiroidismo y el cáncer. La hipercalcemia presenta una variedad de síntomas que dependen de la concentración absoluta de calcio y la velocidad de su incremento en la sangre. Las formas leves o moderadas pueden ser asintomáticas o tener muy pocos síntomas, mientras que las severas suelen ser sintomáticas. Los síntomas pueden reflejar la causa subyacente de la hipercalcemia y pueden ser más prominentes en pacientes ancianos y críticamente enfermos. Las manifestaciones típicas incluyen síntomas neuromusculares, gastrointestinales y renales. La hipercalcemia grave puede desencadenar un ciclo vicioso de síntomas como anorexia, náuseas, vómitos, deshidratación y alteración del nivel de conciencia, lo que agrava aún más esta condición. En casos de hipercalcemia maligna, los signos y síntomas pueden reflejar la enfermedad maligna subyacente, a menudo en estudios un poco más avanzados. En la actualidad, la forma más común de presentación del hiperparatiroidismo primario es asintomático, con hipercalcemia leve a moderada, a veces intermitente. Sin embargo, en algunos casos puede haber antecedentes de litiasis renouretral y los adenomas paratiroideos suelen ser pequeños, aunque en ocasiones pueden manifestarse como una masa cervical. El mecanismo más frecuente de la hipercalcemia en las neoplasias malignas sólidas no metastásicas es la secreción de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea o PTHRP, cuyos efectos sobre la reabsorción ósea y a nivel renal son similares a los de la hormona paratiroidea, ya que estas comparten el mismo receptor, que sería el PTH1R. En estos casos se habla de la hipercalcemia humoral maligna y que representa hasta el 80% de todos los casos de hipercalcemia maligna. Se asocia especialmente a carcinomas epidermoides como en pulmón, cabeza y cuello, cáncer de mama, hipernefrona, carcinoma de vejiga o carcinoma ovárico. La expresión del PTHRP está ampliamente distribuida en distintos tejidos, por lo que la producción tumoral de esta hormona representa más bien una sobreproducción eutópica más que una secreción ectópica. La sobreproducción de esta hormona de PTHRP está probablemente estimulada por factores de crecimiento tumoral y oncogenes. Los niveles aumentados de esta hormona producen la hipercalcemia a través de un aumento de la resorción ósea y la reabsorción tubular del calcio. Las células tumorales, cuando alcanzan el tejido óseo y exhiben sus propiedades localmente invasoras, liberan factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta, que es la TGF-beta, que estimula a las células tumorales a producir el PTHRP, lo que aumenta la actividad osteoclástica y la destrucción ósea todavía más. El hiperparatiroidismo primario se diferencia del hiperparatiroidismo secundario y terciario por sus perfiles bioquímicos distintos. El secundario se caracteriza por una elevación de la hormona paratiroidea en respuesta a niveles bajos de calcio, generalmente causados por la deficiencia de vitamina D, problemas renales e hipercalcinuria. El terciario implica hipercalcemia y una hormona paratiroidea elevada de forma autónoma, generalmente como una continuación del segundo persistente.
El hiperparatiroidismo primario normocalcémico se refiere a pacientes con niveles normales de calcio, la hormona paratiroidea elevada después de descartar causas de hiperparatiroidismo secundario. Estos pacientes pueden presentar osteoporosis o fracturas y es crucial descartar la deficiencia de vitamina D o enfermedad renal que puede elevar esta hormona. Aunque se pensaba que el hiperparatiroidismo primario normocalcémico era una etapa temprana del hiperparatiroidismo primario, estudios recientes han demostrado que solo alrededor del 19% de los pacientes presentan hipercalcemia. El tratamiento de este síndrome se divide en 4 escalones. El primer escalón refiere a la rehidratación con suero salino isotónico. Es la primera medida seguida de la administración de diuréticos para eliminar el exceso de calcio en la orina. El segundo escalón se utiliza calcitonina y corticosteroides para bloquear la reabsorción ósea del calcio, que también se restringe la ingesta de calcio y la vitamina D. En el tercer escalón, si la respuesta no es adecuada, puede administrar bifosfatos como pamidronato o etidronato. Y como último escalón, que es el cuarto escalón, en casos muy graves o cuando los tratamientos anteriores no son efectivos, se considera la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Es importante ajustar cada tratamiento según la causa subyacente de la hipercalcemia y vigilar de cerca los niveles de electrolitos y la función renal. Como tratamiento específico, tenemos que consiste en establecer la bulimia e la hidratación, aumentar la eliminación renal de calcio y reducir la actividad osteoclástica. Tenemos la hidratación intensa con solución salino al 0.9% o al 0.45% hasta 2.5 a 6 litros en 24 horas. La inducción de diuresis siempre tras una correcta hidratación. La calcitonina inhibe la reabsorción ósea y aumenta la excreción renal de calcio. Los bifosfatos van a inhibir la reabsorción ósea. Los corticoides inhiben la reabsorción ósea y la absorción intestinal del calcio. La hemodiálisis, si fallan los demás tratamientos, existe insuficiencia renal grave o está contraindicada la sobrecarga de volumen. Y por último tenemos la mitramicina, que es indicado para la hipercalcemia refractarias severas o asociadas a tumores. Como tratamiento quirúrgico tenemos para el hiperparatiroidismo primario se realiza una paratiroidectomía subtotal o total con autotrasplante heterotópico. Es importante tener en cuenta las posibles presencias de glándulas paratiroideas ectópicas y la necesidad de reemplazar biopsias intraoperatorias para una correcta identificación de las glándulas afectadas. Después de la cirugía es común que algunos pacientes experimenten hipocalcemia transitoria y puede requerir suplementos de calcio y vitamina D. En casos más graves puede ser necesario el tratamiento crónico con calcio y vitamina D. Estudios han demostrado una alta mortalidad, con un 50% de los casos fallecieron dentro de los 30 días posteriores al diagnóstico. La mediana de supervivencia suele ser corta, alrededor de 1 a 4 meses, especialmente en pacientes con enfermedad refractoria de la quimioterapia. Además, la hipercalcemia puede ser asociada con un mayor riesgo de desarrollar cáncer a largo plazo. Y por último tenemos la incidencia, prevalencia, mortalidad y morbilidad de la enfermedad. En la incidencia y prevalencia podemos decir que las mujeres tienen una prevalencia de hipertiroidismo mucho más alta que los hombres en todos los grupos de edad, como podemos ver en las gráficas. La prevalencia
aumenta con la edad en ambos sexos, pero el aumento es más pronunciado en las mujeres. La prevalencia global es de aproximadamente el 1.33%. La mortalidad de la hipercalcemia aguda puede ser una condición potencialmente mortal si no se diagnostica y se trata adecuadamente. Los niveles elevados de calcio en la sangre pueden afectar gravemente varios sistemas del cuerpo y provocar complicaciones graves como arritmia cardíaca, insuficiencia renal aguda, deshidratación, coma y muerte, respectivamente. Y la morbilidad de la hipercalcemia aguda, esta puede causar una serie de síntomas que puede afectar la calidad de vida del paciente, como fatiga, debilidad muscular, confusión, náuseas y vómitos y estreñimientos y otros síntomas que mencionamos anteriormente. Estos síntomas pueden requerir hospitalización y el tratamiento médico para su correcto manejo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la pancreatitis aguda y o fulminante y pancreatitis crónica. Bueno, vamos a definirla. La pancreatitis aguda ocurre cuando las enzimas pancreáticas se activan dentro del páncreas causando una inflamación repentina e irreversible. Por otro lado, la pancreatitis fulminante es una forma grave y aguda de inflamación del páncreas que puede provocar complicaciones mortales debido a una respuesta inflamatoria sistémica intensa. Y por último tenemos la pancreatitis crónica, que es un trastorno de evolución prolongado que resulta en cambios estructurales en el páncreas, como la fibrosis, y puede llevar a una difusión pancreática completa con el tiempo. También vamos a hablar sobre las causas, origen y patogenia. Bueno, la pancreatitis aguda suele ser leve y grave, llegando incluso a causar necrosis del páncreas, con múltiples factores desencadenantes como cálculos biliares, el alcohol, la hipertrigliceridemia, procedimientos médicos como colangiopancreatografías. Están los fármacos, entre otros tenemos los traumatismos, el estado posoperatorio, la disfunción en el esfínter de Oddi. También se sospecha que la activación inapropiada de enzimas en el páncreas desempeña un papel crucial en su patogenia, con la autodigestión del tejido pancreático como un proceso central. Por otro lado, tenemos que la pancreatitis crónica es una enfermedad grave y progresiva, caracterizada por una lesión irreversible en el páncreas. Usualmente está asociado al consumo crónico de alcohol. También tenemos una litiasis biliar. Otras causas son genéticas, también metabólicas, autoinmunitarias, idiopáticas. Los defectos genéticos tenemos como los genes que están codificando el sistema de criptógeno o mutaciones en el gen CFTR, que está relacionado con la fibrosis quística. También juega un papel significativo en su desarrollo. La obstrucción del conducto pancreático, también tenemos la hiperparatiroidismo y el traumatismo recurrente en el páncreas. Ahora vamos a hablar sobre el cuadro clínico. La pancreatitis aguda se caracteriza por un intenso dolor abdominal. Está típicamente ubicado en el epigástrico y en la región periumbilical, que puede irradiarse hacia la espalda o el tórax. Además, el dolor se presenta náuseas, presenta también vómitos, distensión abdominal, signos de hipovolemia como febrículas, taquicardia e hipotensión. También otro síntoma de la ictericia es poco común, pero puede indicar complicaciones como coledocolitiasis persistente. Los pacientes pueden presentar nódulos eritematosos en la piel y también puede tener signos pulmonares y una rigidez abdominal. En la pancreatitis crónica, el dolor abdominal es persistente e intermitente y puede irradiarse hacia la espalda también. Además, el dolor, los pacientes pueden experimentar una desnutrición. Esto es debido a las limitaciones de la ingesta causadas por el dolor. La mala absorción de nutrientes también puede manifestar síntomas de insuficiencia pancreática exocrina, como la digestión abdominal y la esterotorea, así como complicaciones endocrinas como la diabetes mellitus. Otros signos que incluyen la ictericia recurrente, también tenemos náuseas, vómitos, dificultad para digerir alimentos y una pérdida inexplicable de peso. Bueno, en la fisiopatología, en la pancreatitis aguda se desencadena por la activación descontrolada de enzimas como la tripsina en las células pancreáticas. Causan una autodigestión. Esto causa una cascada inflamatoria
Esto ocurre cuando los mecanismos que normalmente protegen al páncreas de la activación enzimática se ven comprometidos. La causa principal, pues ya mencionamos que es la obstrucción del conducto pancreático, una lesión pancreática por alcohol o otros factores como la litiasis biliar. El proceso fisiopatológico del pancreatitis aguda se divide en 4 fases, que entre estas tenemos intracelular, intraaxinar, pancreática, el sistema con síndrome de difusión orgánica múltiple. También tenemos que la activación descontrolada de la enzima lleva un daño celular. También tenemos estrés oxidativo y la liberación de mediadores inflamatorios, y también infiltración de leucocitos, y finalmente tenemos complicaciones locales y sistémicas con falla orgánica múltiple. También tenemos el desequilibrio en la regulación de calcio intracelular, la activación de zimógenos y la respuesta inflamatoria en los principales eventos fisiopatológicos que caracterizan la pancreatitis aguda y conducen a su progresión y a las complicaciones que tiene esta pancreatitis. En la fisiopatología de la pancreatitis crónica, las células estrelladas del páncreas se activan de manera continua debido a la necrosis y a la inflamación prolongada, la liberación de citoquinas y factores proinflamatorios que generan el tejido cicatrizal, que en este caso es la fibrosis. Esto compromete la función exocrina del páncreas, causando síntomas crónicos como dolor abdominal y los trastornos digestivos. Además, el triptógeno, una enzima digestiva, se activa de forma inapropiada dentro del páncreas en lugar de hacerlo en el intestino delgado. Esta activación es indebida y posiblemente está relacionado con mutaciones genéticas debido a la causa de daño directo a las células pancreáticas. La tripsina también activada contribuye a la inflamación crónica y al daño tisular, manteniendo un ciclo de lesión y una fibrosis en el páncreas. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de diagnóstico clínico de la pancreatitis aguda. Bueno, entre esos tenemos la elevación de lipasa y amilasa sérica, que tienen que ser 3 veces los valores elevados de los normales. La biometría hemática completa, que es para evaluar la anemia, los leucocitos y la trombocitopenia. También algo importante es la glucosa en ayunas para evaluar la presencia de diabetes mellitus, la urea, la creatinina sérica, el nitrógeno ureico para evaluar la función renal. También tenemos la gasometría arterial y venosa para evaluar la pancreatitis de acidosis metabólica. También tenemos deshidrogenasa láctica para evaluar la necrosis tisular. También otro estudio es la alanino-aminotransferasa y aspartato-aminotransferasa para evaluar el daño hepático. También tenemos la bilirrubina total, la indirecta y la directa, que esta es para evaluar la colestiasis. Y algo fundamental también es la proteína C reactiva, que se utiliza para pronosticar la gravedad de esta pancreatitis aguda. Ahora vamos a hablar sobre los métodos de diagnóstico de laboratorio de gabinete de la pancreatitis crónica. Bueno, son parecidos a la de pancreatitis aguda porque tiene una amilasa y una lipasa sérica. Si su elevación indica inflamación pancreática, el triptógeno 2 y amilasa urinaria que detecta la pancreatitis crónica en pacientes con dolor abdominal, la cuantificación de grasas en heces que indica la esterotorea y difusión pancreática crónica. También tenemos la diastasa fecal, que los niveles bajos sugieren una insuficiencia pancreática exocrina. El perfil lipídico también es importante por la elevación de triglicéridos, puede ser un factor de riesgo para la pancreatitis crónica. En los de gabinete tenemos también una ecografía abdominal, tomografía computarizada, resonancia magnética con la angiopancreatografía, que es un examen preciso para evaluar el páncreas y las vías biliares. También endoscopías, radiografía del abdomen, que esto pues nos revela las calcificaciones pancreáticas asociadas con el pancreatitis crónica. Bueno, ahora hablando sobre el tratamiento farmacológico y no farmacológico de la pancreatitis aguda. Bueno, esto puede deberse debido a la severidad o las complicaciones de la pancreatitis. Entre los farmacológicos tenemos los antibióticos. Su uso no está recomendado de manera preventiva, pero si está confirmada una inflamación, una infección o tiene una sospecha de una infección, pues se da un antibiótico. También la analgesia, que es fundamental, esto debido a que se emplean opioides o una combinación de analgésicos para aliviar el dolor abdominal que es característico de la pancreatitis.
y para aliviar ciertos síntomas. Otros medicamentos tenemos los antiácidos para prevenir las úlceras, y algo importante también son los líquidos intravenosos para corregir los desequilibrios. El no farmacológico tenemos una hidratación intravenosa, que esta es fundamental en las primeras horas para corregir la depresión intravascular. También tenemos la nutrición enteral, que se indica que se da tempranamente para proteger la mucosa gástrica y reducir el riesgo de complicaciones. Entre otros tenemos la colicistectomía inmediata, que en este caso es para la pancreatitis biliar leve para evitar las complicaciones. Entre el tratamiento farmacológico y no farmacológico de la pancreatitis crónica es parecida a la pancreatitis aguda, debido a que los fármacos también usamos acetaminofén, que es un analgésico, el esquizofreno, un aninis, otros analgésicos opioides, los antibióticos. En lo de no farmacológico también necesitamos una hidratación intravenosa temprana, una nutrición enteral temprana, una intervención avanzada, que tenemos la endoscopía y el tratamiento quirúrgico en la pancreatitis crónica. Bueno, el pronóstico de la enfermedad. La pancreatitis aguda suele ser leve, con un buen pronóstico de recuperación, pero el 20% de casos suele ser grave, con riesgo de mortalidad. En cuanto a la pancreatitis crónica, su pronóstico varía, pero puede llegar a tener una tasa de mortalidad del 50% entre las edades de 20 a 25 años, especialmente por el alcoholismo crónico y complicaciones relacionadas a ciertas causas. Ahora vamos a hablar también sobre las incidencias, prevalencias y mortalidad en Guatemala. La incidencia. La pancreatitis aguda, sabe que en Guatemala es de 35 a 42 casos por 100,000 habitantes al año, pero a nivel mundial se sabe que 5 a 70 casos por 100,000 habitantes por año de pancreatitis aguda. Esto se da en regiones altas de Europa, del este, Norteamérica y Asia Oriental. En la pancreatitis crónica, pues en Guatemala tiene una incidencia de 10 a 15 casos por 100,000 habitantes al año, pero a nivel mundial es de 5 a 30 casos por 100,000 habitantes. Esto también se da en alta residencia en Europa del Este, Norte de América y Asia Oriental. Ahora hablando sobre la prevalencia. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, pues se da más en hombres que en mujeres. También entre las edades que se da más es entre 30 a 50 años, aunque la verdad puede ocurrir en cualquier edad. La prevalencia de pancreatitis aguda en Guatemala es de 1.5 a 2.1 casos por 100,000 habitantes, y en la pancreatitis crónica en Guatemala la prevalencia es de 0.5 a 0.8 casos por 100,000 habitantes. También tenemos la mortalidad y morbilidad. La pancreatitis en Guatemala tiene una tasa de morbilidad del 5 al 10%, con factores de riesgo como edad avanzada, el ser hombre y la gravedad de la enfermedad. También encontramos que el 1.4 al 1.01 de la morbilidad se genera en Guatemala, esto debido a un estudio en el 2010 por el Instituto de Guatemala de Seguridad Social. Mi nombre es Dayana Figueroa y continuaremos hablando acerca de la esteatorrea pancreática. Muy bien, pues empezaremos definiendo esta patología. Esto es la presencia de la materia grasa en las heces a consecuencia de una mala digestión por déficit de la lipasa o una mala absorción intestinal debido a una alteración de la pared intestinal o de un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Continuando, podemos mencionar que la esteatorrea es una de las características clínicas de la malabsorción de las grasas y se observa en muchas afecciones, tales como la insuficiencia pancreática exocrina y la fibrosis quística. Además, esta aparece cuando la secreción de la lipasa disminuye en un 10% de lo normal, por lo que es característica de la pancreatitis crónica avanzada. Las causas de la esteatorrea son numerosas y entre ellas podemos mencionar las condiciones que conducen a una insuficiencia pancreática exocrina, como debido a la pancreatitis crónica, a la fibrosis quística y también afecciones que resultan en la obstrucción del conducto pancreático o resección del páncreas, tales como los tumores pancreáticos.
En el caso del cuadro clínico, la esteatorrea se caracteriza por deposiciones diarreicas brillantes, pastosas y muy voluminosas, por lo que no pasan desapercibidas al paciente y habitualmente van asociadas con una pérdida de peso. En el caso de la esteatorrea causada por pancreatitis crónica, se puede presentar pseudoquiste pancreático, ascitis o también trombosis de la vena esplénica. Mientras que en el caso de la fibrosis quística, esta puede provocar mala salud ósea. Entre los síntomas frecuentes podemos encontrar la osteopenia, la osteoporosis o también las fracturas. Ahora hablaremos un poco acerca de la fisiopatología. En el caso de la insuficiencia pancreática exocrina, también conocida como EPI, la exposición crónica al alcohol es uno de los factores etiológicos más comunes de la pancreatitis crónica. Los factores de riesgo notables para la pancreatitis crónica incluyen las mutaciones génicas predisponentes como la PRSS1, SPINK1, CFTR y CTRC. También la pancreatitis autoinmune, la obstrucción del conducto pancreático y la exposición crónica a la nicotina. Las vías fisiopatológicas exactas que subyacen a la pancreatitis crónica no están claras, pero pueden incluir mecanismos tales como la inflamación parenquimatosa crónica continua con la obstrucción de células acinares y la disfunción ductual. Los cambios histopatológicos incluyen la atrofia pancreática con la cicatrización fibrosa, que puede ser ya sea focal o difusa. Y en el caso de la fibrosis quística, pues esta es una enfermedad multisistémica como resultado de las mutaciones del gen que codifica el regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística, el cual es el CFTR. Y en el páncreas, esta disfunción de CFTR da como resultado las secreciones espesas y viscosas junto con un flujo defectuoso de bicarbonato que resulta en una insuficiencia pancreática exocrina. Continuando con los métodos de diagnóstico, está la determinación de las grasas directas en materia fecal. Esta es una prueba de recolección de 72 horas, la cual es innecesaria en el caso de una esteatorrea macroscópica de causa evidente. Esta prueba consiste en la recolección de materia fecal durante 3 días, en los cuales el paciente consume una cantidad mayor o igual a 100 gramos de grasas al día. Luego se miden las grasas totales en la materia fecal y si el paciente presenta la grasa fecal mayor de 7 gramos al día, esto implica que es un resultado anormal. Otra de las pruebas sería la tinción con Sudan 3 de un extendio de materia fecal. Esta es una prueba de detección simple y directa de la grasa fecal, pero no es cuantitativa. El esteatocrito ácido es un análisis gravitimétrico efectuado en una sola muestra de materia fecal. Se ha informado que tiene alta sensibilidad y especificidad, y el análisis de reflectancia en infrarrojo cercano investiga simultáneamente las grasas, nitrógeno y los hidratos de carbono en la materia fecal. Iniciaremos hablando acerca del tratamiento farmacológico. Se utiliza la terapia de reemplazo de enzimas y se necesita una dosis aproximada de 25.000 a 50.000 unidades internacionales de lipasa por comida y la mitad de esta cantidad con refrigerios para una absorción adecuada de grasas. El tratamiento debe iniciarse con dosis bajas con valoración posterior basada en la respuesta clínica. Para prevenir la degradación ácida de las enzimas hay que administrar un bloqueante H2 o un inhibidor de la bomba de protones a los pacientes que reciben preparados con cubierta no entérica. Además, se debe recibir suplementos de vitaminas liposolubles. También se recomienda una prueba empírica de antibióticos. En muchas instituciones, los antibióticos que utilizan son la rifaximina. Es preferible a otros antibióticos como lo son la ciprofloxacina, metronidazol, norfloxacina, doxiciclina y la amoxicilina con ácido clavulónico. Además, en el tratamiento no farmacológico, este es utilizado únicamente si persiste la esteatorrea grave en pacientes adecuadamente tratados. Esto lo que se prefiere es reducir la ingesta de grasas. Los pacientes tratados con sustitutos enzimáticos deben evitar los alimentos ricos en fibra, ya que esto puede limitar la actividad de las enzimas pancreáticas exógenas. Si la esteatorrea es particularmente intensa, se puede aportar triglicéridos de cadena media como una fuente de grasas, porque estos se absorben sin enzimas pancreáticas y se reducen de manera proporcional
a algunas grasas de la dieta. En la tabla se pueden ver específicamente los tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos dependiendo de la patología por la cual se da la esteatorrea. El pronóstico de la esteatorrea pues depende de la etiología subyacente. La esteatorrea, debido a la insuficiencia pancreática exocrina y a diferentes trastornos del intestino, tiene un buen pronóstico, pero la esteatorrea, debido a la fibrosis quística y a las deficiencias de las sales biliares, tiene un mal pronóstico, y esto es debido a la naturaleza progresiva de las etiologías subyacentes. En el caso de la esteatorrea pancreática, pues la epidemiología nos informa. La epidemiología de la esteatorrea pues depende de la epidemiología de diversas causas subyacentes. Entonces iniciaremos hablando de la incidencia y prevalencia. En el caso de la fibrosis quística existe una prevalencia en la edad pediátrica de 5.5 por cada 100.000 habitantes. En el caso de los hombres existe una prevalencia de 7.6, mientras que de las mujeres es de 3.2. Ambos son reportados por cada 100.000 habitantes. En la pancreatitis crónica existe una incidencia de 4 casos por cada 100.000 habitantes y una prevalencia de 42 por cada 100.000 habitantes. Y finalmente, en el caso de la mortalidad y la morbilidad, se puede ver que el 23.8% de las muertes por fibrosis quística es en pacientes menores de 1 año, que sería la tasa que muestra más mortalidad, mientras que en el caso de la pancreatitis crónica, este alcanza el 50% a los 20 o 25 años de la enfermedad. Y finalmente hablaremos acerca del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una enfermedad en las células sanas del páncreas en el cual estas dejan de funcionar correctamente y crecen sin control. Las células enfermas pueden acumularse y formar una masa llamada tumor, y un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. El cáncer de páncreas puede darse por factores genéticos, por mutaciones hereditarias en la línea germinal y o mutaciones somáticas adquiridas en los genes relacionados con el cáncer. También se puede dar por activación de las vías de señalización como lo son Notch y HEDRIOCH, y también por factores de riesgo como lo son el consumo de tabaco, la edad, la obesidad, la diabetes, la pancreatitis crónica y la cirrosis. Respecto al cuadro clínico, se puede presentar dolor abdominal o dolor de espalda, pérdida de peso, náuseas y vómitos, ictericia, falta de apetito. También se puede presentar heces pálidas o grasosas, prurito, fatiga, debilidad, diabetes de nueva aparición y trombosis venosa profunda. Respecto a la fisiología, es importante mencionar que el cáncer de páncreas se encuentra dividido en diferentes estadios. El primero sería el estadio 0, en el cual se encuentran células anormales en el revestimiento del páncreas. Es posible que estas células anormales se vuelvan cancerosas y se diseminen al tejido normal cercano. También está el estadio 1, en el cual el cáncer ya se formó y se encuentra solo en el páncreas. Este se divide en el 1A, en donde el tumor mide menos de 2 centímetros o 2 centímetros, y el estadio 1B, en el donde el tumor mide más de 2 centímetros, pero no más de 4 centímetros. Luego tenemos el estadio 2, el cual está dividido también en el 2A y 2B de acuerdo al tamaño del tumor y el lugar hasta donde se diseminó el cáncer. En el estadio 2A el tumor mide más de 4 centímetros pero se encuentra únicamente en el páncreas, mientras que en el estadio 2B es de cualquier tamaño y el cáncer se diseminó hasta 1 a 3 ganglios linfáticos cercanos. Luego tenemos el estadio 3, en donde el tumor es de cualquier tamaño y el cáncer se diseminó hasta 4 o más ganglios linfáticos cercanos o se diseminó hasta los vasos sanguíneos principales del páncreas. Y también tenemos el estadio 4, que sería el último. Este también es conocido como un cáncer de páncreas metastásico o metástasis. Y el tumor es de cualquier tamaño y el cáncer se diseminó a otras partes del cuerpo como lo son el hígado, el pulmón o la cavidad peritoneal, la cual incluye a la mayoría de órganos del abdomen. También se debe de mencionar la obstrucción del conducto pancreático por el tumor. Aproximadamente el 90% de los tumores pancreáticos se originan en el epitelio ductual, por lo que se produce con frecuencia una obstrucción. Si la obstrucción tiene lugar en el conducto pancreático principal, el volumen de la secreción pancreática se ve disminuido, con lo que la cantidad de enzimas pancreáticas que llega al duodeno también se ve reducida. Esta disminución se identifica cuando la obstrucción afecta a más del 60% de longitud del conducto de Wirsung.
No obstante, la esteatorrea no se hace evidente hasta la capacidad funcional del páncreas se ve reducida a un 10%. También podemos mencionar la ictericia obstructiva. Alrededor del 80% de los tumores pancreáticos que se originan en la cabeza de la glándula infiltran el colédoco terminal. Esto lo que provoca es una colestasis o una ictericia de tipo obstructivo, especialmente en los tumores mayores a 2 centímetros, lo que condiciona una disminución de la llegada de ácidos biliares a la luz intestinal. Esto es conocido que estos son necesarios para la solubilización de los lípidos en la dieta. La falta o la disminución de los ácidos biliares condiciona la aparición de la esteatorrea. En esta situación también se ve afectada la absorción de las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, vitamina D, K y E. Muy bien, respecto a los métodos de diagnóstico, encontramos primero los exámenes de laboratorio. Entre ellos se encuentran los estudios bioquímicos de la sangre y las pruebas de marcadores tumoral. También tenemos estudios de imagen en los cuales se pueden mencionar las imágenes por resonancia magnética o la tomografía computarizada. Y finalmente en los métodos de diagnóstico también encontramos los exámenes exploratorios, en los cuales se puede encontrar la ecografía endoscópica, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, también se encuentra la colangiografía transhepática percutánea, la laparoscopía y la biopsia. Muy bien, iniciaremos hablando de la terapia farmacológica. La principal sería la quimioterapia. La quimioterapia está compuesta por diferentes medicamentos como lo son la capecitabina, fluorouracilo, gemcitabina, irinotecan, leucovorina y oxaliplatino. También encontramos la terapia dirigida. Esta es un tipo de tratamiento para el que se utilizan medicamentos u otras sustancias para identificar y atacar células cancerosas. El erlotinib es uno de los tipos de medicamento de la terapia dirigida que se usan para tratar este tipo de cáncer de páncreas. Luego tenemos los no farmacológicos. El inicial sería la cirugía. La cirugía tiene 3 tipos diferentes. La primera sería el procedimiento de Whipple, que consiste en extirpar la cabeza del páncreas, la vesícula biliar, parte del estómago, parte del intestino delgado y del conducto biliar. Básicamente se deja un segmento suficiente del páncreas para que éste pueda seguir produciendo jugos digestivos y también insulina. También encontramos la pancreatectomía total. Esta es una cirugía que extirpa todo el páncreas, parte del estómago, parte del intestino delgado, el conducto colédoco, la vesícula biliar, el vaso, los ganglios linfáticos cercanos. Y también está la pancreatectomía distal. Esta es una cirugía para extirpar el cuerpo y la cola del páncreas, y también es posible que se extirpe parte del vaso si el cáncer se diseminó a este órgano. También encontramos la cirugía paliativa. La cirugía paliativa está la derivación biliar, que lo que permite es la bilis acumulada en la vesícula si el cáncer bloquea el conducto biliar. También está la colocación endoscópica de una endoprótesis. Esto se utiliza cuando el tumor bloquea un conducto biliar, porque es posible que se realice una cirugía para colocar una endoprótesis, que se refiere a un tubo delgado, a fin de drenar la bilis acumulada. Y finalmente la derivación gástrica, que es el método para cocer de forma directa el estómago y el intestino delgado cuando el tumor impide que la comida salga del estómago, y de este modo se permite que el paciente pueda continuar comiendo normalmente. El pronóstico de la enfermedad va a depender de la fase o la etapa en la que se haya detectado el cáncer de páncreas. Cuando este es detectado en la etapa inicial, la tasa de supervivencia relativa del cáncer de páncreas a 5 años es del 44%. Alrededor del 12% de las personas reciben diagnóstico en este estadio. Y muchas personas también lo reciben cuando se ha diseminado a los tejidos u órganos circundantes. En este caso, la supervivencia relativa luego de 5 años sería del 15%, y es importante mencionar que aproximadamente el 52% de las personas reciben un diagnóstico después de que el cáncer se haya diseminado a una parte distinta del cuerpo, por lo que la tasa de supervivencia relativa a 5 años es únicamente del 3%. Incidencia, prevalencia, mortalidad y morbilidad. En el caso del área global,
podemos decir que el cáncer de páncreas representa el 3.2% de todos los casos nuevos de cáncer que se han presentado. Y es importante mencionar que en el año 2020 el cáncer fue el responsable de aproximadamente 466,000 muertes. Y en el caso de Guatemala, pues la incidencia puede variar y los datos no son precisos y pueden ser limitados. Y en el caso de la mortalidad específica puede ser significativa, pero los datos exactos pueden ser difíciles de obtener, por lo que no encontramos los resultados acerca de la incidencia, prevalencia, mortalidad o morbilidad en Guatemala. Muy bien, y como conclusiones de este simposio tenemos que el monitoreo regular de los niveles de calcio en sangre es crucial para controlar la hipercalcemia y prevenir las complicaciones graves como la hipercalcemia maligna en los pacientes de cáncer avanzado. El número 2, la pancreatitis aguda es una emergencia médica que requiere la atención inmediata debido a su potencial mortalidad, mientras que la pancreatitis crónica implica un desafío continuo y una necesidad de manejo integral para evitar los daños irreversibles en el páncreas. Y finalmente, como número 3, tenemos que la esteatorrea, caracterizada por el aumento de grasas en las heces, es una manifestación clínica importante que puede surgir en condiciones como la insuficiencia pancreática exocrina, y su tratamiento se basa en la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas y suplementos vitamínicos. En este código QR se encuentran las referencias bibliográficas que utilizamos. Muchísimas gracias por ver nuestra presentación y esperamos que este simposio haya sido de su agrado.